Dásela. Dásela a la tú. Sí, dásela. Que tiraste el bocho. De los quirófanos. Y no quiero ni imaginar que nadie que ve. Buenas tardes a todos. No sé si me pueden escuchar de buena manera. Si no es así, por favor, si me hacen, ahora sí valga la redundancia, el favor de comentar, ¿vale? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como les mencionaba, si tienen problemas para escuchar o expresar el documento que les estoy compartiendo en pantalla, me lo pueden mencionar, ¿vale? Eh, Vamos a comenzar porque creo que ya estamos la mayoría. Para los que no se han conectado, los que revisan la clase posteriormente, pues recuerden que se queda grabada y les comparto posteriormente el link de acceso, ¿vale? Entonces, les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a comenzar revisando una actividad que quedó pendiente, digámoslo de alguna manera, la clase pasada. Esa actividad o esa tarea era realizar o más bien contestar un pequeño cuestionario que nos serviría como guía de examen. Se supone que al momento de nosotros estar contestando este cuestionario, esta guía, lo que realizaríamos sería una retroalimentación de lo que hemos estado estudiando a lo largo del curso. Ya hemos visto varios temas y se supone que con este cuestionario cerramos la primera materia o la primera unidad de nuestro curso, que tiene que ver con todo lo relacionado a la parte de los aspectos de la computación. Entonces, igual vamos a estarlo revisando enseguida. Si ustedes se pueden dar cuenta, en pantalla les aparece ese documento ya con las respuestas. Estas respuestas les van a servir a ustedes para hacer una comparación con las respuestas que ustedes obtuvieron o que ustedes escribieron en sus cuestionarios respectivamente. Recuerden que está todavía la plataforma y posteriormente pues ya estaremos realizando el examen. Hoy les mencionaré cómo es que vamos a estar realizando el examen para que pues les quede todo lo más claro posible, ¿vale? Bueno,
sin más, y para no hacer todo esto más extenso, vamos a comenzar revisando entonces las preguntas de este cuestionario. Como les vuelvo a repetir, si tienen problemas para visualizarme o algún otro detalle, pues me lo pueden hacer saber, ¿vale? Profe, no se escucha bien, se escucha entrecortado. Muy bien, creo que hasta el momento todo bien, ¿no? Vamos a comenzar entonces, voy a apagar mi cámara para centrar nuestra atención en el documento que tenemos en pantalla, ¿vale? Entonces voy a apagar la cámara y nos vamos a centrar en el documento que les estoy mostrando a continuación. Esta es una guía de estudio o de examen, como ustedes le quieran llamar, para ir haciendo una retroalimentación de los temas que hemos visto. Ya tenemos bastante tiempo revisando ciertos temas y puede ser que algunos de los conceptos o alguna parte de la información ya no la recordemos al 100%. Por esa razón, lo que nosotros vamos a realizar en este caso, pues es este cuestionario, lo vamos a resolver para ir realizando al mismo tiempo una pequeña retroalimentación. De este modo, pues yo creo que es un poco más sencillo para todos recordar los temas que hemos estado estudiando. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta, el primer cuestionamiento que tenemos aquí en nuestro cuestionario, en nuestra guía, es la siguiente. Nos dice, ¿qué es la computación? Para este caso, hay varios apartados donde yo les mencioné qué es la computación. De igual forma, si quieren, ustedes pueden revisar tanto los materiales y contenidos que les he compartido en plataforma, como en las clases, pues de las primeras clases que estuvimos trabajando, ¿sí? Y ahí podrán encontrar este concepto. Ya sabemos que proviene del latín, de la palabra, perdón, computatio, y que hace referencia al cómputo como cuenta. Entonces, de ahí es de donde proviene la palabra computación, ¿sí? Que técnicamente, pues ya sabemos que es esta disciplina que se encarga de el estudio de los equipos de cómputo. Meramente equipos de cómputo, no se centra en dispositivos móviles y demás, porque ya hay otras ramas o disciplinas que ya lo estudian. Entonces, se supone que la computación tiene que ver con esa parte. Solamente recuerden que proviene del latín y además que pues hace referencia a la parte de el cómputo como cuenta. ¿Sí? Además, bueno, les vuelvo a repetir, es una ciencia que lo que nos ayuda o lo que estudia en este caso son los equipos de cómputo, los sistemas de cómputo, ¿vale? Eso fue lo primero que estuvimos revisando al inicio de nuestro curso y posterior a eso estuvimos revisando algunos otros conceptos referentes a la computación y referentes también a la informática, que es otra de las disciplinas que nos ha tocado estar estudiando, ¿vale? En la segunda pregunta, más que pregunta, más bien nos hacen la siguiente afirmación al inicio, ¿no? De acuerdo a su principio de operación, ¿cómo se clasifican las computadoras? Recuerden que vimos varias clasificaciones de computadoras, entre ellas pues estaban las micro, las macro y las super y algunas otras más, ¿no? Pero de acuerdo al principio de operación, solamente podemos clasificar en dos tipos a los equipos de cómputo, a las computadoras, lo que son las análogas y las digitales o analógicas. Si ustedes las encuentran como análogas o analógicas, estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿sí? Entonces, análogas y digitales son las dos clasificaciones de computadoras de acuerdo al principio de operación. Hoy en día, ya por lo regular, o más bien siempre, pues vamos a encontrar nosotros computadoras digitales. Ya es prácticamente, pues, no imposible, pero pues tal vez muy difícil encontrar computadoras análogas. Ya quedaron en el pasado porque su tecnología de desarrollo pues era muy arcaica, era muy antigua. Hoy en día, pues todos los dispositivos que nosotros utilizamos, como lo son las laptops, las notebooks, las computadoras de escritorio e incluso los smartphones, las tabletas, pues funcionan a partir de un principio digital. Este principio digital se refiere a que se comunican por medio de un lenguaje llamado lenguaje binario, que fue un lenguaje que les mencioné también anteriormente en alguna de las clases, ¿vale? Entonces, este tipo de clasificaciones, recuerden que es de acuerdo al principio de operación, porque hay otro tipo de clasificaciones que ya hemos estudiado anteriormente, pero no me voy a meter en ello porque lo vamos a seguir revisando en esta guía, en este cuestionario, ¿sí? En la parte número 3 o la pregunta número 3, en el cuestionamiento 3, nos menciona, dice, menciona al menos dos áreas donde se aplica la informática. Aquí más bien no va a ser, vamos a poder poner algunos otros, voy a ir marcando las respuestas que ya hemos nosotros contestado.
Las voy a empezar a marcar solamente para que vayan identificando cuál es la pregunta, cuál es la respuesta y demás, ¿sí? Entonces, aquí ya mencionábamos de qué palabra proviene, ya les mencioné que es una disciplina que se encarga del estudio de los equipos de cómputo, de las computadoras, y en este caso vamos a pasar con la número 3. ¿Cuál sería la respuesta posible? Ojo, esta es una respuesta posible porque, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado anteriormente que la informática, en este caso, que es una disciplina que va de la mano con la computación, pues se utiliza en muchas áreas, ¿sí? Yo las que mencioné en este cuestionario y en esta guía son las siguientes: robótica, administración, gestión de negocios e investigación. Hay algunas otras más, ¿sí? Se utilizan en algunas otras áreas, pero creo que por lo general son las áreas que pues más se asocian con la parte de la informática, ¿sí? Recuerden que también ya habíamos hecho una revisión de lo que es el concepto de informática, de dónde proviene, qué significa y demás. Y en este caso pues solamente nos está preguntando sobre dos áreas al menos en las que se aplique la informática. Hay algunas otras más, yo metí 4 para que quede un poco más claro, pero recuerden que se puede aplicar en muchísimas, muchísimas más áreas, ¿sí? En la pregunta número 4, este tipo de pregunta creo que ya también más o menos todos la teníamos presente. Este tipo de pregunta nos dice lo siguiente: todo sistema informático debe realizar las siguientes tareas básicas. Y es de esta manera como funciona todo sistema informático. Debe de tener datos de entrada, debe de procesar esos datos de entrada que el usuario le ingresó y nos debe de arrojar un valor o valores de salida. Entonces, todo sistema informático debe de trabajar bajo esas 3 tareas básicas: entrada, procesamiento y salida de información. ¿Sí? Introducimos información, equipo de cómputo la procesa y nos arroja un resultado de salida. Es básico, básico para cualquier sistema informático, cualquier sistema de cómputo, ¿sí? Otro concepto que estuvimos revisando anteriormente en nuestras clases fue el concepto de informática, que pues recuerden, es una disciplina que se encarga de estudiar todo lo referente al estudio, o más bien el tratamiento, la información de manera automática. Nos dice, es una disciplina que se encarga del estudio, del tratamiento automático de la información, ¿sí? Palabras más, palabras menos, la informática de lo que se encarga es de establecer de qué manera se va a dar tratamiento a la información de manera automática, ¿sí? Eso de tratamiento puede ser cómo se administra, cómo es que se enviar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que nos metemos en la parte de la informática y en la parte de la computación porque son dos disciplinas o ramas o ciencias más bien que van de la mano. Entonces, por esa razón también mencionamos la informática. A la informática nos compete estudiarla más a detalle en el siguiente bloque, en la siguiente materia, pero no está de más el revisar el concepto como tal para ir avanzando un poquito más en esa parte, ¿no? Tenemos entonces la sexta pregunta. Nos dice, menciona al menos 3 partes de hardware de una computadora. Recuerden que anteriormente mencionábamos cuáles son las dos grandes partes en las que se clasifica un equipo de cómputo, pues el hardware y el software. Recuerden que hardware estamos hablando de todas las partes físicas de una computadora, y con respecto a la parte del software, pues nos referimos a la parte lógica, todo lo referente a programas o aplicaciones que me permiten interactuar con el equipo. En este caso, recuerden que si estamos hablando de partes del hardware, puede ser cualquier tipo de parte, puede ser desde un dispositivo de entrada, de salida o de almacenamiento, que es una de las clasificaciones que estuvimos estudiando anteriormente. Entonces, algunos de los dispositivos que ustedes pueden agregar como respuesta a esta pregunta son el ratón, el teclado, el monitor, la memoria RAM, la memoria ROM, el procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vimos muchas partes del hardware, tanto hardware interno como externo, etcétera, que nos pueden ser de ayuda para contestar esta pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Nos dice qué es el hardware. Recuerden, como les mencioné anteriormente, es la parte física de la computadora, ¿sí? Todos los componentes, los elementos que yo puedo manipular con mis manos. Por eso es parte tangible, lo puedo tocar, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, a la parte del software, que es la pregunta que viene enseguida. Nos dice qué es el software. Ya sabemos nosotros que es la parte lógica, todas las aplicaciones, los programas que contiene una computadora. Entonces,
solamente los puedo visualizar, pero no los puedo manipular, no son tangibles. Esa es la diferencia entre el hardware y el software, ¿sí? Parte física, parte lógica, es de una manera como nosotros los podemos identificar más fácilmente en qué consiste el hardware y el software, ¿sí? La pregunta número 9 nos dice, menciona los 3 tipos de software estudiados en este curso. Si ustedes recuerdan, vimos varias clasificaciones tanto de hardware como de software. Las clasificaciones de hardware creo que eran muchísimas porque vimos desde el hardware complementario, el hardware em, que amplía estas capacidades que tiene ya un equipo. Vimos también la parte del hardware interno, el externo, entre algunas otras clasificaciones, pero también vimos algunas clasificaciones de lo referente a el software. El software se puede clasificar entonces en 3 grandes grupos: software de sistema, software de aplicación o de aplicaciones, y el software de desarrollo o de programación. En este caso, estas son las 3 clasificaciones más amplias o más grandes de lo que es el software. Ya de ahí se desglosan algunas otras clasificaciones, pero no nos vamos a meter en eso porque pues no nos compete. Entonces, en este caso, con tan solo recordar que son 3: software de sistema, software de aplicación y software de desarrollo, podríamos tener ya todo pues bajo control, ¿no? Con esas 3 clasificaciones que recuerden es suficiente, ¿vale? La pregunta número 10 nos dice, ¿cuántas generaciones de computadoras existen? Recuerden que cuando estuvimos revisando a principios del curso lo referente a la historia de la computación, vimos un poco acerca de las generaciones de computadoras. Algunos autores discuten que sean 5 o 6 generaciones. Va a haber ocasiones donde ustedes van a indagar y en lugar de aparecer que son 5 generaciones de computadoras, les aparecerá que son 6 generaciones de computadoras. Todo depende del autor que estemos revisando, pero la mayoría de autores coinciden en que son 5 generaciones de computadoras, ¿sí? Ahora viene otra pregunta que es referente a la pregunta anterior. Nos dice, ¿qué década abarcó la primera generación de computadoras? Si ustedes recuerdan, les mencioné cuando vimos el tema de eh, la evolución y el desarrollo de las computadoras, que en los años 40 finales fue cuando se desarrolla la ENIAC, la EDVAC, que eran las primeras, pudiéramos decir, computadoras de aquellos años. A partir de la década siguiente, que es la década de los 50, es cuando comienza el boom con todos estos avances tecnológicos, y de esa manera es como comienza la primera generación de computadoras, que pues son las primeras porque tenían un funcionamiento muy distinto. Si ustedes recuerdan, ya habíamos estudiado un poco acerca de cómo es que se clasifican las generaciones de computadoras, y es que es de acuerdo a la tecnología que usaban los equipos, dependiendo la década, y cómo es que se podía hacer el uso por parte del usuario de estos equipos. De acuerdo a esas 2 características es como se pueden ir clasificando las generaciones de computadoras. Entonces, la primera comienza en la década de los 50 y de ahí para adelante, pues se viene desarrollando cada una de las generaciones de computadoras. Más años, algunas otras menos, a partir de esta década, ¿sí? La siguiente pregunta, que es la número 12, nos dice, fue uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar, es el ábaco, que ya también cuando estuvimos revisando el tema de los antecedentes de la computación y demás, nos dimos cuenta que pues es la primer máquina, digamos así, o mecánica para contar, ¿sí? Ya posteriormente está la Pascalina, está la máquina analítica del señor Babbage, etcétera, ¿no? Entonces el ábaco es, digámoslo así, pues el primer indicio de un mecanismo que me ayuda a contar cantidades pues bastante grandes, ¿no? Posteriormente viene la siguiente pregunta, la número 13, nos dice, ¿quién inventó la Pascalina? Pues si ustedes recuerdan, el, la clase en que estuvimos trabajando con esa información, pues fue Blas Pascal, ¿sí? El cual pues se encargó de crear la Pascalina, que pues era un dispositivo para realizar cantidades de cuentas un poco grandes para que un ser humano solo las pudiera terminar rápidamente. Entonces, ahí está la número 13, que es la Pascalina, ¿no? En la número 14 nos dice, ¿quién creó lo que se considera la primera computadora, la llamada máquina
analítica, que fue la que les mencioné anteriormente. Esa máquina analítica, la primera que pudiéramos nosotros llamar computadora, la creó este señor Charles Babbage, ¿sí? Que pues se le puede considerar como el padre de la computación, porque se supone que, en este caso, él se encargó de desarrollar una máquina que es muy similar, o que funcionaba muy similarmente a como lo hacen las computadoras hoy en día, ¿sí? También vienen fechas, en qué año se construyó la Mark I, en el 44. Esa información también se las compartí en alguna clase anterior. Y la 16, en qué año se construye la ENIAC. Son de la misma década estos dos equipos. Entonces, una fue en el 44 y la otra fue en el 47. En esos años apenas iba desarrollándose la informática, la computación, pero ya había grandes avances, por ejemplo, en comparación con otras décadas, ¿no? La número 17 nos dice, menciona los 4 grupos en los que se clasifican las computadoras, en este caso las computadoras digitales. Aquí es donde entran los tipos de computadoras que estuvimos revisando anteriormente, lo que son las supercomputadoras, las macrocomputadoras, las microcomputadoras, que son en este caso las 4 clasificaciones más grandes en cuanto a computadoras digitales se refiere. Entonces, esta es una de las respuestas de esta guía. La siguiente pregunta, la número 18, nos dice, menciona al menos 3 dispositivos del hardware interno. Recuerden que cuando nosotros estuvimos trabajando con lo referente a hardware, vimos que hay hardware interno, hardware externo. El hardware interno son todos los componentes que van dentro del gabinete, lo que nosotros le solemos llamar CPU, pero que en realidad pues no es el CPU, sino es más bien el gabinete. El CPU viene dentro de este gabinete. Entonces, 3 dispositivos de hardware interno, yo mencioné aquí más. La placa base, que por ley debe estar dentro del gabinete, el procesador que va empotrado en la tarjeta madre o en la placa base, la memoria RAM que también va conectada a la placa base, la memoria ROM que está fijada dentro de la placa base, entre algunos otros dispositivos. Pudieran entrar ahí los discos duros internos, porque los externos pues no entrarían, entre algunos otros dispositivos que no mencioné, pero que ustedes pueden agregar en su cuestionario. La número 19 nos dice, menciona al menos 3 dispositivos del hardware externo. Ya sabemos nosotros que el externo son todos los que yo manipulo directamente, como lo son el mouse, el teclado, el monitor, la impresora, las bocinas, etcétera. Esos son algunos de los ejemplos de el software, el hardware, perdón, en este caso, que es externo. Recuerden que son 2 clasificaciones, interno, externo. Clasificaciones pues tienen o engloba ciertos dispositivos de acuerdo a sus características. Vamos a revisar la pregunta número 20. Voy a bajar un poquito más. Me dice, menciona al menos 2 dispositivos periféricos de entrada. Recuerden que los periféricos de entrada son los que nos permiten enviar información a nuestro equipo para poder realizar cierta tarea. Sí, recuerden que cualquier sistema de cómputo va a funcionar a partir de esos tres tareas básicas: la entrada de información, el procesamiento de la información y la salida de la misma. En este caso, los dispositivos periféricos de entrada que nosotros podemos mencionar son el teclado y el ratón. Creo que son los más sencillos de recordar, pero hay algunos otros dispositivos que no estoy mencionando. En este caso, esos dispositivos no los estoy mencionando porque pues lo que quiero es solamente respuestas meramente concretas, pero ustedes pueden mencionar algún otro dispositivo que les agrade, ¿sí? En la pregunta 21 nos dice, menciona al menos 2 dispositivos periféricos de salida, lo que son en este caso monitor e impresora son los que yo agregué. Ustedes pueden agregar algún otro. Recuerden que los periféricos de salida, pues hay algunos otros más, pero los más conocidos tal vez pues puedan ser estos. Recuerden que tiene que ver entonces con la parte de las tareas de cualquier equipo de cómputo. Un equipo de cómputo debe tener dispositivos de entrada para enviar la información y también dispositivos de salida para que pueda yo obtener algún resultado a partir de la información que ya introduje. Entonces, esa es la razón que tenemos dispositivos de entrada, salida y pues los de almacenamiento, que se les puede considerar como periféricos híbridos, se puede decir, ¿vale? En este caso se supone, voy a ocultar esta, mostrar, ahí está. Voy a ocultar esta para que puedan observar.
¿Vale? Entonces, la número 22 me dice, menciona al menos dos dispositivos periféricos de almacenamiento. Recuerden los discos duros, las memorias USB, entre algunos otros dispositivos que podemos encontrar. ¿Sí? Por ahí veo que me manda un mensajito. Bueno, vamos a checar. Hasta aquí, ¿alguna duda con algún conceptito? ¿Todo claro hasta el momento? Todo claro. Todo claro hasta aquí, ¿verdad? Sí, por ahí, veo un mensajito de Leti. Podemos, toda esta información, recuerden, igual nada más aquí como paréntesis, toda esta información, el cuestionario vacío, el limpio, sin ninguna respuesta, lo encuentran en plataforma. En la plataforma se encuentra ese cuestionario, ¿sí? Y este cuestionario que yo les estoy presentando se los voy a compartir al terminar la clase para que ustedes también lo puedan revisar a detalle y les sirva como pues una guía de estudio, vale la redundancia. Entonces, para que igual no lo vayan no se me vayan a estresar con esa parte. Sí, las preguntas recuerden, o el cuestionario original, el cuestionario en blanco está en la plataforma y este cuestionario ya con respuestas, enseguida se los comparto en un formatito PDF para que ustedes lo puedan descargar si quieren hasta a su teléfono y lo puedan estar revisando a cualquier hora, ¿vale? Entonces igual nada más para que lo tomen en cuenta. Sí, en este caso, como les vuelvo a repetir, todas estas preguntas ya las tienen ustedes en la plataforma. Aquí solamente estoy presentando las respuestas, posibles respuestas, porque ustedes pueden tener respuestas un poquito diferentes, no hay ningún problema, que pueden ir agregando a su cuestionario. Sí, si se fijan, las respuestas que yo estoy agregando son respuestas pues bastante concretas, bastante sencillas de entender, porque de lo que se trata es solamente de hacer una retroalimentación. No pretendo que se aprendan todos los conceptos de memoria, pero que sí por lo menos identifiquen ciertas palabras clave a la hora de estar realizando, digamos, su examen. Vale, que ya más adelantito les estaré diciendo cómo se va a realizar y de qué manera pues podemos nosotros llevar a cabo ese pues examen, se puede decir en este caso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Voy bien, voy muy rápido, voy muy lento? ¿Algún comentario que tengan? Ninguno, todo bien, profe. Profe, con exactitud, ¿qué día nos va a hacer el examen? Como que se le fue el audio al maestro. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las demás preguntitas y a seguir revisando, ¿no? Entonces, estas son las primeras preguntas. Si se fijan, son bastantes preguntitas. Entonces, lo revisamos, ¿vale? Entonces, por aquí, ¿todos me pueden escuchar de buena manera? Sí, sí se escucha el Es audio. que se corta no sé, se corta el audio a veces se escucha bien. No se escuchó lo que le contestó a la compañera Alejandra Inge sobre lo del examen. ¿Por qué? Creo que yo soy el que no tengo audio. Déjenme revisar aquí. A ver qué pasa. Ajá, muy bien, aquí estoy revisando. Bueno, ahorita déjenme reviso porque aquí creo que no tengo audio. Entonces, para verificar aquí qué pasa. Muy bien. Permítanme un poquito, déjenme reviso mi audio porque creo que yo soy el que no logra escucharlos a algunos de ustedes.
Me parece que ya quedó. Por acá me preguntan en el WhatsApp. Sobre la fecha. La parte de la fecha del examen. La parte referente a la fecha de examen va a ser, tentativamente, sería para la siguiente semana. Yo les estaría compartiendo. No sé, tal vez a más tardar, si puedo, de una vez les comparto el archivito, pero a más tardar yo creo que el martes de la semana que entra les estaría compartiendo el archivo, o más bien el formulario, que sería el cuestionario como tal. ¿Sí? Ese cuestionario van a tener ciertos días para la realización del mismo, ¿sí? No va a ser como que pues lo realiza solamente durante un día o algo así, no, pues, algunos días para poderlo contestar. Solamente hay que estar pendientes a la hora que suba yo a plataforma ese link. Va a ser un link, ya si tienen problemas para el acceso, pues ya ahí lo revisamos, ¿vale? Pero va a ser un link bastante sencillo de abrir para que ustedes puedan realizar, digamos así, su examen, pero nada más es una prueba evaluativa, no se me estresen en esa parte, ¿vale? De todas maneras, si alguna duda con respecto a lo referente al examen, ya al final de la clase lo estaremos revisando, ¿vale? Entonces, si no hay más, vamos a continuar. Por si, por si tienen duditas, pues ya al final las vamos revisando, ¿vale? Entonces, eh, checando aquí ya las últimas, sí, vamos a entrar a la última parte de nuestra guía. Ya revisamos las fechas, ya revisamos algunos de los dispositivos, ya mencionamos los dispositivos periféricos de almacenamiento. Recuerden que son 3 tipos: entrada, salida de almacenamiento, etcétera, ¿no? Ya estuvimos revisando toda esta información. Nos menciona aquí al menos 2 ejemplos de software de sistema. Recuerden que nosotros ya estuvimos estudiando un poco acerca de las clasificaciones también del software. Dentro de las clasificaciones del software tenemos 3: el software de sistema, el software de aplicación y el software de desarrollo o de programación, también se le puede conocer así. Este tipo de software se supone que para lo que nos sirve es para, en cuanto a la parte del software, las aplicaciones que me sirven para que nuestro equipo pueda tener comunicación como tal con el usuario. En este caso, el software más representativo dentro del software de sistema, pues, es el sistema operativo. No me voy a meter a explicar a detalle todo lo referente al sistema. No, es un tema en el cual nos vayamos a basar, pero se supone que el sistema operativo, sus tareas básicas o a lo que se dedica básicamente es a administrar el hardware, a permitir que haya comunicación entre el usuario y el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? La parte de la interfaz tiene bastantes funciones que son de vital importancia a la hora de estar trabajando con algún equipo de cómputo. Si el equipo de cómputo o incluso los smartphones o las tabletas, que también hoy en día ya utilizan sistema operativo, no tienen instalado como tal un sistema operativo, pues no va a ser posible para mí manipularlos, utilizarlos. Entonces, esa es la finalidad del software de sistema, en este caso el sistema operativo, que es el más importante. Aquí en la pregunta nos dice, menciona al menos 2 ejemplos de software de sistema. Los que yo mencioné fueron los sistemas operativos y los antivirus, aunque también hay algunos otros tipos de software que entrarían dentro de esta categoría, como algunos softwares para la reparación de software, en este caso, no sé, recuperar datos o información que se borró accidentalmente, o algunos otros softwares que son encargados de darle mantenimiento a nivel lógico, o sea, hacia la parte del software, a mi equipo de cómputo. Con mantenimiento, ¿a qué me refiero? A hacer limpieza o a revisar que todos los programas estén funcionando correctamente. Entonces, este tipo de software es el que se puede clasificar dentro del software del sistema. Como les menciono, el más importante es el sistema operativo, pero no quiere decir que sea el único que existe. Y la siguiente pregunta nos dice, menciona al menos 2 ejemplos de software de aplicación, ¿sí? En este caso, el software de aplicación, recuerden que es el software que está creado para satisfacer o para ayudarnos a solucionar una tarea en específico. ¿Cuáles son 2 ejemplos de software de aplicación que yo pudiera mencionar? Word y PowerPoint, que son los que hemos estado utilizando en algunas actividades en el curso, ¿sí?
Algunos otros que pudiera mencionar son Excel, Access, Publisher, Photoshop, etcétera, etcétera. Hay muchísimos software de aplicación que recuerden ustedes, el software de aplicación, su razón de ser es ¿cuál? Pues satisfacer o ayudarnos a solucionar alguna tarea en específico. En este caso, por ejemplo, Word es un procesador de textos que me ayuda a crear textos como cartas o recetas, hasta trípticos, entre algunos otros escritos que puedo realizar en este tipo de aplicaciones. PowerPoint, que es un presentador electrónico, me permite crear presentaciones electrónicas, entre algunos otros, algunas otras funciones extra, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos del software de aplicación. Y por último, nos pide mencionar dos ejemplos de software de desarrollo o de programación. Los que yo puedo mencionar son estos dos. Tal vez algunos de ustedes no los hayan escuchado hablar, pero lo que es Java y Python son dos lenguajes de programación. Lo que son los lenguajes de programación, nosotros los podemos clasificar dentro del software de desarrollo o software de programación, ¿sí? Recuerden que este tipo de software, su finalidad es crear nuevos programas, ¿sí? O como lo hemos definido anteriormente, son programas para crear otros programas. En este caso, estos programas utilizan un lenguaje y ese será alguno de estos dos. Algunos otros ejemplos que pudiéramos encontrar, pues pueden ustedes agregarlos, porque dentro del software de desarrollo también tenemos una amplia gama, entonces yo solamente estoy mencionando dos, como mencioné, que son algunos conocidos, pero ustedes pueden mencionar alguno otro que tengan, o del que tengan conocimiento, ¿sí? Nos pide la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las clasificaciones de las redes informáticas de acuerdo a su alcance geográfico? Recuerden que cuando estuvimos viendo la parte introductoria a la parte de las redes o todo lo referente a redes de computadoras, vimos que una de las clasificaciones es de acuerdo a su alcance geográfico. ¿Sí? Dentro de esas clasificaciones, las tres más importantes, porque nosotros vimos dos más, son las redes LAN, que son redes de área local, las redes MAN, que son las redes de área metropolitana, y las redes WAN, que son las redes de área amplia. Ese tipo de redes se supone que a nosotros nos permiten que haya comunicación o conexión entre varios dispositivos o computadoras en cierto espacio geográfico. Recuerden que esas son las clasificaciones de acuerdo a el alcance geográfico o al espacio que se puede distribuir los equipos de cómputo. Algunos otros que mencionamos fueron las redes CAN y las redes PAN. Las redes CAN, que son las redes de campus o de área de campus, y las redes PAN, que son las redes de área personal. No son muy utilizadas estas clasificaciones, por eso las omití. Entonces yo me centré en las tres principales, lo que son las redes CAN, las redes MAN y las redes WAN, ¿sí? Ustedes pueden mencionar las dos anteriores, lo que es las redes PAN y las redes CAN, eso es opcional, no se preocupen con esa parte, ¿sí? En la siguiente pregunta nos dice, menciona al menos tres topologías de red. Recuerden que lo referente a topologías mencionábamos, se le conoce como topología porque es la forma que va a tener la red a nivel. Nos estamos metiendo entonces ahora con lo referente a cuál sería la forma que tomaría mi red de acuerdo a ciertas características que va a tener. Las topologías que nosotros estamos revisando pues son anillo, bus, la lineal o bueno, la que es conocida más bien como lineal, el árbol, estrella, la de malla, la híbrida, la de doble anillo, la de, en este caso, me falta otra, no, bueno, creo que son todas, porque la de estrella la mencioné, entonces son las que hemos estado estudiando a lo largo del curso. Recuerden que las topologías se refieren a la forma física que tendría la distribución de los equipos de cómputo. No hay que confundir la topología con el tipo de red que tenemos de acuerdo a su alcance geográfico. Posterior a esa pregunta, nos dice lo siguiente, menciona al menos 3 de las 7 capas del modelo de referencia OSI. Ese yo creo que es un modelo que ya lo tenemos fresco porque pues lo hemos estado estudiando desde la semana pasada, vimos una parte final, ¿no? Entonces, algunas de las capas que son las más representativas es la capa a nivel físico, la capa a nivel de aplicación, la de sesión o la de red. Entonces, solamente recuerden alguna de ellas, no es necesario que se aprendan de memoria todas las capas, porque pues si ustedes se dieron cuenta, pues son muchas y tienen bastantes funciones diferentes cada capa o cada nivel. Entonces, es bastante
difícil en ocasiones aprendernos todos y cada uno de las capas o niveles y poderlos desarrollar. ¿Sí? La siguiente pregunta, que es la penúltima pregunta, nos dice: las redes de computadoras se clasifican de acuerdo a el área que abarcan, en este caso a la topología y a la forma de comunicación. Estas clasificaciones también estuvimos viendo en el tema de introducción a las redes. Recuerden que el área que abarcan se refiere a las redes LAN, MAN y WAN. La topología se refiere a las topologías de red y la forma de comunicación se refiere a si son por un tipo de cable de par trenzado, si son por tipo de cable coaxial, si son por medio de fibra óptica o si son por medio de una señal de microondas. Entonces, esas son las tres clasificaciones más grandes que nosotros encontramos dentro de las redes de computadoras. Y la última pregunta nos dice: menciona la definición de red de computadoras. La definición formal de lo que es una red de computadoras sería conjunto de equipos informáticos interconectados entre sí. Esa sería la definición más formal, pero pues no quiere decir que sea la única definición que nosotros podemos encontrar algunas otras definiciones. Hasta aquí, se supone que esto es toda la información, o a grandes rasgos la mayor parte de información que hemos estado estudiando a lo largo del curso. Son 30 preguntas que en realidad pues creo que son pocas para la cantidad de información que hemos estado estudiando en el curso, pero tampoco pues se trata de saturarlos de información. Como les vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es que los conceptos los aprendan a identificar a partir de ciertas palabras clave. No me sirve de nada que se aprendan de memoria cierto concepto para el examen si después no van a saber identificarlo después de algún tiempo. Entonces es importante más bien entender a qué se refiere el concepto, tratar de identificar palabras clave y posterior a eso pues ya poder realizar un examen para revisar qué tanto he retenido a lo largo del curso. Recuerden que pues el examen tampoco quiere decir que pues, si ya reprobé o si saqué baja calificación pues ya reprobé, sino solamente es un material de apoyo que a nosotros nos sirve para revisar qué tanto avance llevamos dentro del curso, si se están entendiendo los conceptos, si no se están entendiendo o si hace falta algo más para que ustedes comprendan un poco mejor de lo que se trata la clase. Vale, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al cuestionario? ¿Lo pudieron revisar de la mejor manera ustedes? No sé si alguno de ustedes ya lo empezó o lo terminó. Y que yo estaba comenzando, ya casi iba a la mitad, pero ya casi lo termino, pero con otro concepto, otro método. ¿Sí me escuchó? Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Bueno, creo que hasta ahorita pues todos los conceptos relativamente son sencillos de recordar. En ocasiones tenemos algunos problemitas para recordar unos más que otros, pero creo que pues relativamente sencillo para todos ustedes tratar de ir recordando cada uno de los conceptos. Como les vuelvo a repetir, en la parte del examen no es un examen pues tan cerrado como la guía. En la guía de estudios ustedes se dieron cuenta de lo que se trató, pues fue básicamente de realizar pura pregunta abierta o meramente preguntas abiertas, pero todo eso de las preguntas abiertas es meramente para que ustedes puedan ir indagando paso por paso cada uno de los conceptos, ¿sí? Entonces, igual para que pues no se me vayan a estresar con esa parte. Las preguntas en el examen se supone pues que serían preguntas de opción múltiple para que no tengan ningún problema a la hora de estar trabajando con ese tipo de preguntas y demás, ¿vale? Entonces, este cuestionario se supone
que nosotros lo que vamos a realizar con él, pues va a ser un estudio meramente, pues pudiéramos nosotros así decir, a manera de repaso para poder estudiar un poquito para nuestro examen, ¿sí? Si nosotros estudiamos en este caso con este cuestionario para nuestro examen, pudiera ser un poco más sencillo entender algunos de los conceptos, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a dejar hasta aquí este pequeño cuestionario. Como les vuelvo a repetir, algunos de ustedes, pues se supone que, pues yo creo que ya lo fueron empezando, eh, ya lo fueron dejando de acorde a. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerden que de todas maneras yo este material se los voy a compartir ya resuelto para que ustedes pues lo tengan, digámoslo de alguna manera, a la mano, ¿sí? Y de ese modo pues tengan ustedes también un material con el cual puedan comparar cada una de sus respuestas y no tengan ningún inconveniente a la hora de estar trabajando con esa parte de las preguntas, ¿vale? Entonces, igual nada más para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta aquí el, eh, en este caso, el cuestionario y vamos a pasar a otra parte introductoria. Si ustedes recuerdan, les mencionaba la clase pasada, se puede decir, les mostraba más bien el temario que vamos a llevar acá. Entonces, mientras busco el temario, voy a pausar un poquito el audio, les voy a dejar un poquito ahí en pantalla las respuestas. Este cuestionario, como les digo, se los voy a compartir en plataforma. Voy a buscar el temario y enseguida se los proyecto para explicarles con qué es lo que iniciaríamos y explicarles también un poquito a detalle cómo quedaría nuestro examen sobre estos conceptos de los que hemos estado hablando a lo largo de la clase, ¿vale?
para explicarles en qué va a consistir el siguiente tema, digámoslo así, o la siguiente materia. Espero que todos lo puedan visualizar de la mejor manera posible. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros iniciamos el curso, mencionábamos entonces que este sería nuestro primer tema, nuestra primer materia, se puede decir, o la primera unidad, sí, que es todo lo referente a la introducción a la computación. Veíamos temas como la historia de la computación, aspectos generales de la computación, entre algunos otros datos históricos que estuvimos revisando, ¿sí? Esos datos históricos que nosotros estuvimos revisando son algunos de los que venían en el primer tema, ¿sí? Lo que es la historia de la computación. Después vimos los aspectos generales de la computación, los tipos de computadoras, lo que es el hardware, lo que es el software, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de temas fueron los que estuvimos revisando anteriormente, ¿no? Entonces, la introducción a las redes fue el último tema que nosotros revisamos en este caso, ¿vale? Ese fue el último tema, que fue una pequeña introducción, se puede decir, a lo referente a las redes, porque más adelante vamos a ver más a detalle en qué consisten las redes y demás, ¿vale? Ahora, de acuerdo a nuestro temario, nos compete estar revisando lo referente a los antecedentes de la informática, ¿sí? Lo que es la evolución histórica, las diversas formas del procesamiento de la información, la terminología básica, que son los términos que más se utilizan en informática y computación, algunas palabras, algunas siglas, las implicaciones sociales de las computadoras y qué aplicaciones tiene la informática. Ya vimos en qué áreas se utiliza, pero cuáles son las aplicaciones es lo que nos compete a nosotros, en nuestro caso, pues desarrollarlo más a detalle. Ya después vienen otros temas, que esto pues ya lo dejaremos para después, ¿vale? Entonces, como les mencionaba anteriormente, se supone que entonces con este cuestionario y con el examen que vamos a estar realizando posteriormente, es como nosotros pues vamos a poder pues ir cerrando esta primera parte. Como lo vuelvo a repetir, el cuestionario que les mostraba anteriormente es el cuestionario que les voy a compartir también en el grupo, en la plataforma, perdón, para que ustedes lo puedan estar revisando en cuanto tengan el tiempo, ¿vale? Para esta clase, digámoslo de alguna manera, pues no habría actividad, pero sí me interesa revisar, digamos, para esta clase no se quedaría ninguna tarea, pero sí me interesa revisar alguna parte introductoria del siguiente tema, ¿sí? Que el siguiente tema en este caso, pues es el primero de nuestra siguiente materia, nuestra siguiente unidad, ¿sí? Que es lo referente a la evolución histórica de las diversas formas de procesamiento de la información que nos tiene que, o tenemos que revisar antes de, pues toda la información referente a la parte de a la parte más que nada de los sistemas de información que son los equipos de cómputo. Por ahí me dicen que tienen problemas de señal. Voy a abrir aquí por aquí, muy bien. Muy bien, por ahí me dice Cristian. Muy bien, creo que los demás sí siguen conmigo. Por ahí no sé si tengan problemas para escucharme o visualizarme. Sí, pero igual. Como les vuelvo a repetir, vamos a comenzar con una breve introducción entonces acerca de estos primeros temas, ¿sí? Enseguida en la plataforma les estaré compartiendo lo referente a el examen como tal. Ahí va a haber una fecha de entrega y demás, ¿sí? Pero de que van a tener tiempo para realizar técnicamente su examen, van a tener tiempo. Sí, no es como que lo vaya a compartir en un momento más y ya lo vaya a querer para allá. Más bien ahí pues ya se quedaría en la plataforma y ustedes lo podrán revisar cuando ustedes pues lo requieran. Entonces, no hay problema con respecto a esa parte, no hay que estresarse por que tengamos algún problema con algún
con algún envío del examen y demás. Todo ese tipo de problemas pues no se van a dar, no se preocupen en ese caso, ¿vale? Entonces, en un momento lo que nosotros vamos a hacer es revisar la información referente a el siguiente tema. Hasta aquí, ¿alguna dudita que tengan con respecto a lo que llevamos? ¿Todo claro hasta el momento? Todo bien, profe, gracias. Bien claro, profe, bien claro. Gracias. Muy bien, bueno, creo que hasta el momento vamos todos bien. Recuerden que igual cualquier cosita, pues me pueden contactar posteriormente y demás, y pues ya lo vamos checando, ¿vale? Por ahí, no sé si me escuchan claramente, yo tengo problemas, creo, para escuchar un poquito el audio. No sé si me escuchan ustedes claramente. Igual en el chat pueden también mencionarme por acá en el chat o en el WhatsApp, porque yo sí no los puedo, como que de repente se corta el audio aquí en mi equipo. No sé si sea mi equipo o qué sea, sí, pero no sé si me pudieran decir si se escucha, si me escuchan claramente, porque yo sí tengo problemitas para escucharlos un poquito de repente, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar entonces. Como les vuelvo a repetir, el examen se los estaré compartiendo en la plataforma. Ustedes van a poder acceder y van a tener un cierto tiempo límite que ya posteriormente pues les estaré compartiendo ahí mismo en la plataforma el tiempo límite que van a tener para poder realizar el envío del mismo. ¿Sí? Recuerden que todo siempre lo manejamos en la plataforma y de esa manera pues podemos llevar mejor administrado todo, ¿vale? Entonces, a continuación les voy a compartir es un material referente a, eh, sí, es que tengo problemitas para escucharlos por ahí, no sé si sea mi compu o sea el audio de la reunión, ¿vale? Entonces, igual por ahí sí, y déjenme checar aquí. Porque ustedes sí me escuchan claramente, es lo que veo, pero creo que yo no los alcanzo a escuchar como se debe. Permítanme un poquito, enseguida les estoy proyectando el material con el que vamos a comenzar con el siguiente tema, que es una pequeña introducción a los sistemas de información. Igual si gustan irlo leyendo y enseguida déjenme revisar la configuración por acá de mi compu para ver si no es mi altavoz el que no funciona.
Muy bien, no sé si me puedan escuchar claramente. Parece que sí tenía problemas aquí con mi audio, si me pudieran ayudar por ahí. No sé si me pudieran mencionar si se escucha claramente o si tienen problemas para escucharme, por favor. Sí, que la escuchamos perfectamente bien, pero claro, no sé si usted nos escucha por allá. Sí, se escucha un poquito de distorsión, pero sí ya los escucho un poquito mejor. El problema aquí del audio de mi computadora. Ok, maestro. Perfecto. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, como ustedes pueden observar en pantalla, tenemos un pequeño texto en el cual se mencionan algunos aspectos referentes a la parte de los sistemas de información. Sí, estos sistemas de información se pueden clasificar en varios tipos, ¿no? Voy a hacer un pequeño zoom para poder visualizar un poquito mejor el texto. Les comentaba que lo podían ir revisando para nada más irlo comentando. Esta actividad es meramente introductoria a lo que vamos a estar revisando posteriormente, que es la evolución histórica de las diversas formas de procesamiento de la información. Recuerden que las los sistemas de información tienen que ver con la computación y con la parte de la informática, que es lo que nos tocaría revisar o estudiar en próximas clases. Entonces, aquí es como una breve introducción a qué es un sistema de información. Nos dice, durante los últimos años, los sistemas de información constituyen uno de los principales ámbitos de estudio en el área de organización de empresas. ¿Sí? El entorno donde las compañías desarrollan sus actividades se vuelve cada vez más complejo, la creciente globalización, el proceso de internalización de la empresa, el incremento de la competencia en los mercados de bienes y servicios, la rapidez en el desarrollo de las tecnologías de información, el aumento de la incertidumbre en el entorno y la reducción de los ciclos de vida de los productos originan que la información se convierta en un elemento clave para la gestión, así como para la supervivencia y crecimiento de la organización empresarial. Si los recursos básicos analizados hasta ahora eran tierra, trabajo y capital, ahora la información aparece como otro insumo fundamental a valorar en las empresas. ¿Por qué nos menciona todo esto? Porque hoy en día, como mencionaba desde el inicio del curso, se utiliza información en muchísimos lugares, casi en todos los trabajos en el que nosotros podamos encontrar, siempre vamos a tener información que se almacena. Por ejemplo, en una empresa, pues la hora de entrada y de salida de los trabajadores, sus salarios, entre muchas otras, muchos otros datos e información que podemos encontrar almacenados. Entonces, este es el por qué es importante entender en qué consiste un sistema de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, se encuentra, o lo podemos encontrar nosotros en muchas áreas. Esto implica, pues, conocer a ciencia cierta cómo funciona, cómo se clasifica o cómo es que se crea un sistema de información para, pues, poder entender un poco mejor la parte de la gestión, ¿sí? Ahora nos dice, a la hora de definir un sistema de información existe un amplio abanico de definiciones. Tenemos muchísimas definiciones que hacen referencia a lo que es un sistema de información, ¿sí? La más precisa es la que propone este señor Andrew Ricard y Valor en el año de 1991, no hace mucho, en la cual un sistema de información queda definido como conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada, de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuye selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades, la dirección y el control correspondientes, apoyando al menos en parte los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia. Ojo, esta definición está más enfocada a la parte empresarial, pero hoy en día los sistemas de información no solamente se enfocan en la parte empresarial, sino que también se enfocan en el ámbito educativo, en algunos otros ámbitos como el militar, etcétera, etcétera, ¿no? Esta definición es bastante amplia, ya más adelante vamos a estar revisando
algunas definiciones que son un poco más sencillas de comprender y que no llevan pues tanto tiempo para entenderlas así, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, esa es básicamente la definición más formal. Aquí también nos menciona, todo sistema de información utiliza como materia prima los datos, ¿sí? Los cuales almacena, procesa y transforma para obtener como resultado la información, ¿sí? La cual será suministrada a los diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de retroalimentación o lo que nosotros conocemos como feedback, en la cual se ha de valorar si la información obtenida se adecua a lo esperado. Y ahí nos menciona que hay que ver la figura 1. Aquí tenemos una pequeña nota al pie de página y nos dice otra definición, o otra más bien definición de sistema de información, serían las propuestas por K y J. London en el 96, para los cuales un sistema de información es aquel conjunto de componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y decisión de una organización. Esta definición está un poquito mejor estructurada que la anterior, un poco más concreta y no tan extensa. Pero como ustedes pueden darse cuenta, hay bastantes definiciones que podemos nosotros tomar de un sistema de información, ¿sí? Ahora, la figura que nos menciona como la figura número 1 es la figura que tenemos por acá. Esta es una figura o una imagen que hace referencia a un sistema de información enfocado a una organización, ¿sí? Tenemos datos que se almacenan, se procesan y obtenemos a partir de esos datos una información final, ¿sí? Y a esa información final le vamos a dar un uso, ¿vale? La parte de la retroalimentación, como ustedes pueden observar, se da entre el almacenamiento y la información final, ¿sí? Esta figura entonces representa el sistema de información de las organizaciones, en este caso de las empresas, y cuál es la función que lleva a cabo. Recuerden que es necesario, ya que en todas las empresas, en todas las organizaciones, pues se almacena bastante información. Y gracias a la tecnología que ha avanzado, pues a grandes pasos, pues es más fácil tener un sistema de información en equipos de cómputo en comparación con los sistemas de información antiguos, que eran todos básicamente en papel, ¿sí? En este caso nos dice, junto con los datos, los otros dos componentes básicos que constituyen un sistema de información son los usuarios, en este caso el personal directivo, empleados y en general cualquier agente de la organización empresarial que utilice la información en su puesto de trabajo, y en este caso también los equipos, ¿sí? Informáticos, software, hardware, tecnologías de almacenamiento de la información y de las telecomunicaciones. Estos son los componentes más importantes entonces dentro de un sistema de información. También nos menciona, en muchas ocasiones existe bastante confusión, pues al referirse a sistemas de información, se piensa en un primer momento con tanto los ordenadores como los programas informáticos, ¿sí? Y en una empresa adquirir nuevos ordenadores, instalar nuevos productos de telecomunicaciones, elaborar una página web, que ya hoy en día casi todas las empresas la tienen, o todas las organizaciones, realizar comercio electrónico, que es muy popular hoy en día, pero ello no implica que exista en su organización un sistema de información, ¿sí? Un sistema de información tiene más allá que ver, ¿vale? Un sistema de información abarca más que el aspecto meramente computacional, pues no solo hemos de tener en cuenta estas herramientas, sino también el modo de organizar dichas herramientas y de obtener la información necesaria para el correcto funcionamiento de la empresa. Entonces, con base en eso es como nosotros podemos basarnos y decir, esta organización o esta empresa tiene un sistema de información o no lo tiene, ¿sí? Porque podemos tener una empresa o una organización la cual tenga una página web o realice comercio electrónico, pero no por ello quiere decir que ya tenga un sistema de información. Un sistema de información conlleva más elementos y conlleva otras características, ¿sí? En este caso, los encargados de elaborar los sistemas de información han de poseer conocimientos tanto de las tecnologías de información disponibles y que pueden utilizarse en la empresa, como del modo de organizarlas. Para ello, en primer lugar, pues se tiene que dar a conocer la estrategia de la organización y el tipo de organización para posteriormente establecer las necesidades de información y adquirir las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema de información. En este caso, conlleva mucho análisis el poder desarrollar un sistema de información el cual me sirva o esté adecuado para mi empresa, ¿vale?
Nos dice aquí, y por último, todo sistema de información va a poseer unos objetivos principales, los cuales se resumen a continuación, y vamos a revisar el primero: apoyar los objetivos y estrategias de la empresa. El sistema de información ha de suministrar a la organización toda la información necesaria para su correcto funcionamiento. La información manejada abarcará entonces varios aspectos que enseguida vamos a revisar. Aquí la nota al pie es referente a la parte de los programas informáticos, pero la voy a omitir para irnos un poquito más rapidito, ¿sí? En este caso nos dice la información manejada entonces desde la actividad humana de la empresa hasta aquella necesaria para el proceso de planificación a largo plazo de la misma, ¿sí? Proporcionar información para el control de la totalidad de actividades de la empresa, que esto es algo muy importante también. El sistema de información debe de proporcionar cierta información que sea útil para el desarrollo de las actividades de la empresa, si no, no tendría una razón clara. Otra de las pues podemos ser un sistema de información, necesidades de la información, perdón, a la evolución de la empresa, conforme la empresa va creciendo y desarrollando. Entonces, un sistema de información no puede quedarse siempre obsoleto, tiene que tener cierto avance tecnológico conforme la empresa va creciendo, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, solamente tiene sucursales en cierta ciudad, pero luego después abarca ciertas ciudades, el sistema de información pues debe ir avanzando junto con la misma, ¿sí? Otro objetivo sería interactuar con los diferentes agentes de la organización, permitiendo que estos empleen el sistema de información para satisfacer sus necesidades de una manera rápida y eficaz, ¿sí? El sistema de información me debe permitir a mí como usuario el poder realizar una tarea de una manera más rápida, ¿sí? Y pues de una manera más eficaz. ¿Sí? Para la consecución de dichos objetivos, un buen sistema de información debe ser capaz de recibir, procesar y en este caso también realizar de repente cierto análisis de los datos del modo más eficaz y sin errores, suministrar los datos en el momento que el usuario lo requiera, evaluar la calidad de la información que está entregando el sistema como tal y cuáles son los datos también de entrada que me están dando. Si los datos de entrada son datos que me van a servir o le van a servir al sistema para enviarme una respuesta coherente o no lo son. Eliminar la información poco útil, o sea, hace que no se esté almacenando información que solamente abarque espacio y no me sea de utilidad, y que se eviten redundancias. No puedo tener, por ejemplo, dos veces registrado un mismo usuario o dos veces registrado un mismo empleado, por ejemplo. También debe proporcionar seguridad, evitando la pérdida de información o la intrusión de personal no autorizado o agentes externos a la compañía o a la organización, y generar información de salida los usuarios del sistema, en este caso de información, ayudando en el proceso de la toma de decisiones. Siempre va de ese lado, ¿no? A la hora de clasificar los sistemas de información, existen una variedad de ellos y en esta tabla los vamos a analizar, ¿sí? Los tipos de sistemas de información que nosotros encontramos son de acuerdo al grado de formalidad, los formales, no o informales, de acuerdo a la automatización que tienen, que son los manuales, más relación con elecciones, que son los estratégicos, los gerenciales y los operativos, de acuerdo a su funcionalidad, que ahí tenemos más: gestión comercial, o sea, cuántas ventas y compras se hacen; gestión contable, llevar la contabilidad de cierto lugar, de cierta organización; gestión financiera, que tiene que ver un poquito con la parte comercial; gestión de recursos humanos, cuánto personal tengo registrado, en qué área se encuentra cada personal, etcétera; y de la producción, cuánto se produce en una empresa o en una fábrica y cuánto es lo que necesito seguir produciendo, cuáles son las metas de producción, entre muchas otras funcionalidades. Y de acuerdo a el grado de especialización, los específicos y los generales. ¿Sí? Esas son entonces los tipos de sistema de información de acuerdo a su tipo, ¿vale? Hay varios ocasiones, como aquí lo menciona, la tipología de sistemas de información está basado en este autor, que es García Bravo, que lo postuló en el año 2000, y Edward Quartz y Bideway, que lo postularon en el 98. Si se fijan, esto de los sistemas de información se empezó a revisar hace poco tiempo, ¿sí?
Esta información que aparece en nuestro documento, que es bastante más amplia, la vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, para no inundarlos con tanta información. Lo que me interesaba era realizar una breve introducción a la parte de los sistemas de información. Hasta aquí, esta información recuerden que se los voy a compartir en la plataforma para que la tengan a la mano. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario? En alguno de los lugares donde han trabajado, han encontrado algún sistema de información como el que se menciona o como los que se mencionan en este documento? No, de mi parte no, Inge. Muy bien, ¿alguien más? No, ninguna. Bien. En esa parte entrarían como los sistemas que utilizas para la contabilidad. Sí, algunos como el COI, el NOI, el SAE, hoy en día SAP, que es uno de los más usados creo que en las empresas grandes, entran dentro de. Ah, ok, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, eso está aplicado hacia el área administrativa, me imagino yo, ¿verdad? Sí, también se puede aplicar, por ejemplo, en este caso, por lo regular los sistemas de información los encontramos de este tipo, los encontramos más en empresas muy grandes. Por ejemplo, yo lo que he visto, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en algún momento en un call center, y en ese call center, para acceder, teníamos que acceder por medio de tarjeta. Entonces, pues, para no tener que estar, por ejemplo, haciendo un registro de cuántas personas entran o si eres trabajador o no, pues ya se puede crear un sistema de información donde pues con tu tarjetita por medio de un código de barras o de una clave, pues puedes acceder, por ejemplo, al lugar. Entonces, esto como que se da en lugares donde tenemos una cantidad de empleados muy grande o una cantidad de personal muy grande o entra mucha gente a ese lugar o visita mucha gente a ese lugar. Por ejemplo, también en las escuelas grandes, no sé, por ejemplo, aquí en Michoacán, aquí en Morelia, un ejemplo básico de un sistema de información es el que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es la universidad, digamos, más grande del estado, que tiene pues su sistema de información para llevar el registro de todos los alumnos. Técnicamente en todas las universidades del país, las más grandes, pues tienen que tener un sistema de información así. ¿Por qué? Porque pues tienen muchos alumnos de muchas carreras, entonces pues sí conlleva cierta cantidad de información que se debe estar analizando. Ah, ya le entendí, profe. A mí me tocó trabajar en Querétaro para una empresa, una aseguradora de autos, y sí manejan ese tipo de información. Te dan una tarjetita, o sea, es como una credencial más que nada que con ese entras y sales del área. O sea, varias son arriba de 2,000, 3,000 personas, pero ya tienes una base de datos de las personas que ingresan y salen a la vez. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, básicamente es eso, un tema de información es lo que nosotros conocemos como base de datos. Entonces, creo que hoy en día lo hemos tal vez visto en algún lugar, pero pues tal vez no nos hemos preguntado cómo es que funciona. Pero el simple hecho, por ejemplo, no sé, de contratar tal vez un servicio de televisión por cable o un servicio de internet, pues ya conlleva que nosotros estemos dados en un sistema de información, en una base de datos de alguna empresa. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros contratamos, no sé, un servicio de internet de Telmex, pues nos piden ciertos datos. Esos datos se convierten en información que va a parar a una base de datos, a un sistema de información, el cual pues tiene su razón de ser. Ahí llevan tu registro de si pagas, qué tipo de usuario eres, si tienes un paquete básico o grande o no sé. Entonces, todo eso tiene que ver, casi hoy en día en todas las áreas, pues podemos utilizar
los sistemas de información o los usamos sin saberlo, los sistemas de información, entonces es importante por lo menos conocer para qué se utilizan o qué razones se tienen y cómo es que se crean o cuáles son sus razones de ser. ¿Sí? Entonces hay en muchísimas áreas se aplica y es la parte básica de la informática. Recuerden que la informática es la ciencia de disciplina que se encarga del tratamiento automático de la información. Se refiere a todo lo que tiene que ver con información que se puede transmitir, almacenar y demás de manera automática, que hoy en día pues se puede dar en muchos lugares, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna dudita, alguna pregunta con lo que hemos revisado? En lo personal no, profe. Todo bien. Bien, gracias. Bueno, si no hay más, en este caso dejaríamos hasta aquí la clase. Enseguida les voy a compartir el material que utilicé, más que nada para esta parte introductoria del siguiente tema, pudiéramos así decirlo, que estamos revisando. Y posterior a esto, pues también el cuestionario. Por ahí, porque pues hace un momento creo que teníamos problemas con el audio. ¿Cuántos de ustedes ya tienen casi terminado su cuestionario o guía de examen? ¿O algunos ya lo empezaron o no lo han empezado? Faltan como las últimas 5 preguntas de finales, que no he terminado. Pero he terminado un momento. ¿Alguien más que tenga ya, por ejemplo, algún avance o que ya lo haya iniciado o terminado? Bueno, si no lo tienen de alguna manera terminado y demás, todavía lo pueden entregar. Recuerden que en este caso, este cuestionario se puede entregar todavía dentro de 8 días, digamos, todavía tienen una semana más de tiempo para hacer la entrega. Entonces, igual para que pues, no se vayan a presionar. La parte referente al examen, se puede decir, se lo voy a estar compartiendo en un momento en plataforma. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas para acceder a plataforma? ¿Todo les ha funcionado bien? Pues ha funcionado bien. Hasta ahorita ha funcionado bien. No sé mis compañeros. Bien. Ujú. Gracias. Muy bien, bueno, si no hay problemas para el acceso a plataforma y demás, recuerden que ahí les voy a estar compartiendo el link de acceso, en este caso al examen. Si se puede, de una vez lo comparto en un momento y si no hay que estar pendientes por cualquier cosa, ¿vale? Para que no tengamos problemas con la parte del llenado del cuestionario del examen. Como les vuelvo a repetir, va a ser un examen pues de opción múltiple, entonces nada más las preguntas que estuvimos resolviendo fueron preguntas para hacer un repaso, una retroalimentación y poder entender un poquito mejor también los conceptos que ya hemos estudiado, ¿sí? Porque como les vuelvo a repetir, son conceptos que a veces son muy teóricos y se nos llegan a olvidar después de cierto tiempo. Entonces, por esa razón también pues me tomé el tiempo para poder pues ir resolviendo cada una de esas preguntas de una forma, ¿vale? Bueno, si no hay más, vamos a dejar entonces la clase de hoy hasta aquí. Nos veremos entonces la siguiente semana para poder continuar con el tema que estuvimos iniciando el día de hoy. Recuerden que el tema que estuvimos iniciando el día de hoy, pues es un tema referente ya, digamos, a la segunda materia o a la segunda unidad. Entonces, es lo que vamos a estar trabajando a partir de la clase siguiente. Sí, esto fue como una mera introducción para que se vayan familiarizando un poquito con lo que vamos a estar realizando, ¿vale? Bueno, si no hay entonces ninguna dudita y demás, pues yo me despido y nos vemos entonces en la siguiente clase.
¿vale? Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.